Morena, muchísimas gracias por venir a hablar conmigo, conversar y tomarte el tiempo. Yo sé que eres una mujer muy ocupada. Bueno, Jessica, primero es un honor para mí estar aquí contigo hoy. Muchas gracias por haberme considerado para hacer esta entrevista que me parece que va a ser muy provechosa para las dos. Estoy de acuerdo. Morena, yo te conozco, somos amigas y cada vez aprendo un poquito más de ti, pero cuéntanos un poco de ti como persona, como profesional, cuéntame. Bueno, mi trayectoria es bastante larga. Primero se inicia en mi vida de abogado, digamos, se inicia en Venezuela, que es de donde soy originalmente. Me gradué en el año 89, o sea que ya por ahí pueden sacar números. Y poco tiempo después yo decidí mudarme a los Estados Unidos. Fue una decisión personal. Ya yo había vivido aquí muchos años con mi familia, mis padres, ¿no? En esta ocasión, pues me mudé yo sola para los Estados Unidos y tuve una oportunidad maravillosa de trabajar con un abogado de inmigración, donde empecé a sumergirme en todo este mundo de la inmigración americana y me pareció fascinante las posibilidades que verdaderamente existían para tantas personas legalizarse en el país. Y bueno, poco a poco fue como enamorándome del asunto, ¿no? Y un buen día, mi jefe en aquel momento me sugirió que por qué yo no estudiaba de nuevo en Estados Unidos y sacaba mi carrera acá. A mí me parecía aquello como misión imposible, pero mira, realmente no fue imposible, fue difícil, pero no imposible y afortunadamente lo logré. Y así pues comencé yo mi vida profesional verdaderamente aquí en Estados Unidos. Qué increíble. Sí. De verdad que mucho respeto porque no solamente lo hiciste una vez, sino dos veces. Dos veces, sí. Y en un país donde de verdad eras nueva. Sí, Entonces, efectivamente. mucho respeto. Muchas gracias. Y tú eres una esposa, eres una mamá. Cuéntanos un poquito. Mira, no, Dios no me dio la fortuna de darme hijos, pero me dio la fortuna de tener tantos sobrinos que amo y son mi norte. Soy casada, felizmente casada, en segundas nupcias. Tengo 10 años de casada, súper feliz. Y entonces, ¿a quién tú ayudas? Porque yo sé un poco de qué tú haces porque trabajamos mucho con diferentes clientes, pero Sí. ¿quién es tu cliente? ¿Quién ayudas? Mira, fundamentalmente yo me he dedicado más que nada a lo que llamamos aquí en Estados Unidos business immigration. O sea, mi clientela tipo son emprendedores, son inversores de básicamente, yo digo Iberoamérica porque tengo mucha clientela en España, pero me fundamento mucho más en Latinoamérica. Desde México hasta la Patagonia tengo clientes de todos los países. Y es muy interesante porque además te sumerges mucho en en la idiosincrasia de cada país, te das cuenta de las diferencias que existen a pesar de que todos hablamos el mismo idioma y más o menos tenemos costumbres similares. Hay ciertas diferencias entre uno y otro. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, tú sabes que yo vengo de papás dominicanos y cubanos, Ajá. pero mi esposo es de Costa Rica, entonces hasta palabritas que son diferentes, Sí. expresiones, entonces sí, estoy de acuerdo hasta en eso. Sí, sí. Y cuéntame, entonces tú mencionaste que ayudas a estos empresarios en estos países latinoamericanos. ¿Cómo los ayudas? Bueno, como bien sabes, siempre mi nicho va a ser ayudarlos en el aspecto migratorio. Y por eso muchas veces acudo a ti, porque no me gusta interceder en otros asuntos de las que no manejo con experticia. Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, que sabes de corporaciones, que sabes de estructuras, que sabes de contratos, siempre voy a acudir a un profesional que realmente esté más focalizado en eso. Entonces, mi tarea es más bien ver cómo los conduzco yo a que tengan ese soft landing en Estados Unidos de manera legal, que se puedan beneficiar no solamente el peticionario, el emprendedor, sino su grupo familiar. Para ello, por supuesto, tenemos que hacer un poquito de investigación, ¿verdad? Claro. Cómo es su estructura familiar, cuántos hijos tienen, si tienen o no, qué edades tienen sus hijos, porque eso es muy importante para poder hacer una estrategia a largo plazo. Es tan cierto. O sea, Sí. tantos factores. Y yo siento que hay tanta información, en particular de inmigración, que está como en el aire. Sí. ¿Qué has visto tú cuando llega un cliente que es lo más común, que tienen como una idea errónea de para lo que viene?
Bueno, es totalmente erróneo todo lo que conocen. Y fíjate, Jessica, hay una cosa que le repito a casi todos mis clientes. Hay una realidad, sobre todo aquí en el sur de la Florida, donde nosotros nos desarrollamos, que no existe una persona aquí que no tenga un vecino inmigrante, un primo inmigrante, un tío inmigrante, un amigo inmigrante. Y todo el mundo sabe de inmigración, pero a medias. Entonces ahí viene toda la confusión y la mala información. Y además, pues también lamentablemente tenemos estas redes sociales llenas de gente que no son profesionales dando datos que caramba no siempre son los más acertados, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza un poco la tarea educativa que nos corresponde a nosotros los abogados. Yo siento esto mucho, sobre todo porque yo me dedico a hacer conferencias a nivel internacional. Ajá. Yo viajo por toda Latinoamérica frecuentemente y doy conferencias. Caramba, es impresionante la ignorancia que existe de los detalles y de las vías legales que tenemos para que aterricen aquí de manera, pues, correcta, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, yo creo que nuestra tarea y de verdad a lo que yo me he dedicado en los últimos años de mi vida profesional es a eso, es a dar charlas educativas y bueno, no quiero que suene arrogante de ninguna manera, pero sí es un poco instruir a la gente de que existen vías, existen muchos caminos para hacer las cosas bien. Mencionaste lo de la ignorancia que tiene uno del proceso migratorio. Sí. Y yo acepto que como abogada, yo sé de lo mío, que es lo corporativo, pero de migración no sé ni de las otras áreas. Y yo creo que tiene que ver, que los clientes de nosotros no tienen que tener esa información o saberla. Lo importante es que encuentren a alguien de confianza profesional que sí sepa. O sea que yo siempre le digo a mis clientes que tienen que formar el equipo. No es que ellos tienen que saberlo todo, sino el equipo que sabe. Entonces, por eso ellos acuden a ti. Correcto. Porque es una profesional que sabe de eso. Bueno, nosotros trabajamos mucho con lo que es la E2. Tú mencionaste que tú trabajas con inversionistas aquí en los Estados Unidos. Entonces, explícale un poco a las personas qué es la E2, cuáles son los beneficios, si califican. Perfecto. Bueno, la E2 particularmente es una de mis visas favoritas. Y es una de mis visas favoritas porque es una de las visas que más beneficios trae consigo de todo el abecedario de visas, porque quiero que sepa el público que hay aproximadamente 187 tipos de visas para llegar a Estados Unidos, siendo la E2 una de las más beneficiosas. Primero, lo primero que hay que tomar en cuenta es el país de origen de la persona que va a aplicar por esta visa. Y a veces no solamente de origen, no me refiero al nacimiento. Muchas veces es importante saber si tienen doble nacionalidad, porque hay personas que nacen en países X, pero tienen una nacionalidad de otro país porque sus padres eran españoles o italianos o colombianos o lo que sea. Okay. Y eso es un factor muy importante porque la visa E2 nace de tratados bilaterales de comercio y navegación entre Estados Unidos y ese país de origen. Entonces es por eso tan importante analizar ese primer punto. Entonces, en Latinoamérica, por ejemplo, hablemos. Latinoamérica hay varios países que tienen estos tratados bilaterales, por lo tanto, sus nacionales pueden disfrutar de este beneficio de esta visa. Pero no todos. Por ejemplo, Brasil, que es un país tan grande, es la mitad del continente suramericano, no tiene estos tratados con Estados Unidos. Entonces, claro, ahí se nos dificulta el utilizar este tipo de visa. Pero en Brasil hay una población enorme de hijos de españoles, de hijos de italianos. Y prontamente van a incluir también a Portugal, cosa que la mayoría de los brasileros tienen familiares portugueses. ¿Por qué? Portugal acaba de ser, digamos, incorporado dentro de los países que van a tener estos tratados, pero aún no se ha delineado cuáles van a ser las regulaciones para ellos. Ok. Entonces, bueno, exacto. Entonces, estos son los puntos que hay que tomar en cuenta en primera instancia. Luego, la ley dice que ese inversor, una vez que ya comprobamos que tiene una nacionalidad de un país elegible, entonces tiene que hacer una inversión sustancial
en un negocio activo. Y la sustancialidad siempre pongo yo entre comillas cuando doy la charla, porque la ley no determina un monto. Sí, es cierto. Eso es muy importante, además, tomarle en cuenta. ¿Por qué? La ley dice que ellos toman una cosa que se llama test de proporcionalidad. Depende del tipo de negocio que tú vayas a montar en los Estados Unidos, ellos ven si realmente la cantidad de dinero que estás invirtiendo es sustancial para ese tipo de negocio. Yo siempre digo que, mira, para un abogado sentirse cómodo, confortable, con un resultado positivo, con una inversión de aproximadamente $100,000, ojo, no está escrito en ninguna parte, Claro. pero con una inversión de $100,000 aproximadamente, se considera sustancial para cualquier tipo de negocio. Ok. Entonces, el ejemplo sería, con $100,000 no se puede abrir un hotel. Entonces, si ese es el proyecto, no lo van a encontrar como suficiente. Exactamente. Pero un salón o una tienda, sí se puede abrir con Exactamente, una heladería, una franquicia. Claro. Que eso es otra cosa, Jessica, que hay que tomar en cuenta. ¿Qué tipo de negocio? Porque muchos clientes preguntan eso. A ver, yo no me meto en el negocio porque por cuestión de ética tampoco me gusta influir. Pero, mire, todo tipo de negocio lícito, claro está, es válido para esto. Un emprendimiento propio desde cero, una compra de una franquicia, una compra de un negocio en marcha, todos son válidos, siempre y cuando podamos demostrar, 1, creación de empleo. Claro. 2, tenemos que ver el origen de ese dinero que van a invertir en Estados Unidos. ¿Cómo llegó ese dinero a Estados Unidos? La trazabilidad es muy importante. O sea, son muchos factores que tenemos que tomar en cuenta a la hora de preparar un expediente. Y para enseñar esos fondos, ¿de dónde vinieron? ¿Qué tú le pides a tu cliente para enseñar de dónde vinieron esos fondos? Bueno, a ver, depende de dónde vienen. Por ejemplo, como yo le digo a mucha gente, mientras sea lícito, todos los fondos son buenos. 1, lo heredé. Ok, ¿dónde está la documentación de la sucesión? Correcto. Me lo regaló mi mamá. Ok, ¿dónde está el documento de donación, de regalo de tu mamá? Vendí una casa. ¿Dónde está la escritura de la venta de tu casa? O sea, todos esos son elementos documentales que hay que incorporar en el expediente. Correcto. ¿Okay? Sí, a nosotros nos piden esa documentación también cuando estamos haciendo la compra de un negocio con un extranjero. Los bancos, los mismos bancos piden eso porque hay mucho lavado de dinero. Exactamente, y nosotros tenemos que protegernos también como abogados. Correcto, entonces eso lo pide no solamente nosotros y el gobierno, pero también los bancos para suceder con las compras. Efectivamente. ¿Y cuál es el obstáculo que tú ves más común cuando alguien viene y dice, bueno, yo quiero entrar a los Estados Unidos, soy empresario en mi país? ¿Cuál es el obstáculo más común que tú ves? Mira, obstáculos, si uno los busca, hay muchos, ¿ok? Yo trato más bien de suavizarle el camino a la gente. Esa es mi intención y es mi approach siempre con la clientela. Los obstáculos son, bueno, trazabilidad de dinero. Por ejemplo, hay un país, o sea, no sé si debo nombrar países en particular, pero en Argentina hay problemas bancarios para poder trasladar dinero a los Estados Unidos y todos creo que conocemos esa realidad. Hay mucha gente con mucho dinero en Argentina, con negocios muy lucrativos en Argentina, pero a la hora de mandar ese dinero a Estados Unidos es difícil. Sí. Pero yo le digo a muchos, señores, ustedes pueden traer dinero en efectivo a los Estados Unidos siempre y cuando lo declaren, porque tenemos una limitante de $10,000 por familia, además. Si ustedes viajan en un grupo familiar en un mismo vuelo, son $10,000 por grupo familiar. Si es más allá, nadie les prohíbe traerlo, pero lo tienen que declarar. Correcto. ¿Ok? También, bueno, hay otras vías a través de empresas, que yo sé que en Argentina existen financieras que ayudan a estos traslados de dinero. Siempre que podamos documentar el origen de esa plata y cómo esa financiera mandó ese dinero acá, todo es válido. Pero, señores, tenemos que hacer las cosas en blanco, en limpio. Eso es lo único que yo le pido. Para mí eso es uno de los grandes impedimentos. Por otro lado, bueno, lamentablemente Latinoamérica está pasando por problemas
que todos conocemos, políticos sobre todo, de valores cambiarios que tienen dificultad. Por ejemplo, Colombia, el cambio del peso al dólar es bastante difícil, digamos. O sea, hablar nosotros de $100,000, aunque representa dinero importante, Claro. no es lo mismo para una persona que los gana en dólares a una persona que los gana en pesos. Exactamente. Entonces, ese, digamos, es un poquito la dificultad que pueden encontrar. Tú trabajas con muchos clientes que son empresarios y a veces vienen con sus abogados corporativos o muchos deciden quizás hacer la parte de la compra solo con sus profesionales, sea un realtor o un broker. Right. Cuando no usan a alguien especializado en corporaciones y en la parte del negocio, ¿cuáles son los problemas que tú ves que surgen en el proceso? Sean unos que se dilata un poco más el proceso o que hay un problema con los documentos. ¿Qué has visto tú? Sí, y esa es una de las razones, Jessica, por las cuales muchas veces te refiero clientes, porque hay ciertos temas legales que primero no manejo a cabalidad y segundo no me gusta ni siquiera entrar en esas lides, ¿no? Pero mucha gente, por ejemplo, yo represento a muchos clientes que tienen empresas multinacionales, que tienen corporaciones en distintos países, además con estructuras muy distintas. Y honestamente yo soy suficientemente humilde para decir que eso no lo sé, no lo manejo. Prefiero pues erradicarlo en una persona que sí lo maneje. Y sí, eso retrasa un poquito el proceso, pero yo prefiero que se retrase y se haga bien y no que vayamos muy apurados y de pronto las cosas no salgan como deseamos. Sí. Y cuando ellos lo tratan de hacer solos, sin acudir a un profesional que los ayude, ¿ves que toma más tiempo para obtener la visa, sea porque hay un problema con una documentación que falte o algo así? Absolutamente. Siempre se demora mucho más. Y segundo, no solamente es el tiempo, que también vale dinero, sino que no lo hacen de la manera correcta. Tienen ideas, además, de cómo funcionan las cosas en nuestros países, que no siempre son igual en este país. Entonces, esas son las cosas que yo invito siempre al cliente, búsquese profesionales de acá, que los puedan orientar. Eso no significa que no podemos trabajar de la mano con sus abogados locales de su país, pero orientados por abogados americanos. Claro, importante, claro. Sí. Y tienes una historia que nos puedes contar, obviamente sin decir detalles del cliente, pero una historia que nos puedes contar para que tus seguidores puedan ver lo importante que es usar profesionales para este proceso que ya toma tanto tiempo. Efectivamente. Y le va a costar, entonces, para que no le salga más caro de lo necesario. Tienes toda la razón y sí. Es más, tengo un caso que me sucedió durante esta misma semana, por eso lo tengo bastante fresco. Hay un señor que viene de un país de Latinoamérica y viene aquí a invertir en bienes inmuebles y terrenos porque él va a construir. ¿Ok? Estupendo. Él me dice, no se preocupe de las corporaciones porque yo tengo mi contable que lo va a hacer. Yo no me preocupo de las corporaciones. No hay problema. Yo, como digo, siempre, yo estoy aquí, es para su asunto migratorio. Pero cuando me presentan toda la documentación, yo tengo que revisar que todo esté bien planteado. Porque a la hora de la verdad, cuando yo pido la visa, yo tengo que demostrar una estructura con sentido. Bueno, todas las corporaciones se hicieron mal. Se distribuyeron las acciones mal, se pusieron los members de las LLC, personas que no debían estar. Ay. Y lamentablemente, Jessica, cuando este expediente llega a un oficial consular, tampoco son abogados. Y cuando ven cosas confusas, su primera tendencia es negar la visa. Claro. Por lo tanto, uno tiene que ser muy claro. Las cosas tienen que ser cristalinas y muy detalladas, ¿sabes? Sí. Yo hago organigramas, yo hago croquis para que el oficial le sea de fácil entendimiento. Sí. Tuve que llamar al cliente de vuelta que no está en Estados Unidos y le dije, mire, señor fulano, discúlpeme, pero todas estas LLCs que usted formó, hay que hacerle cambios. Y estas enmiendas, como se acaban de hacer, hay que mandarlas directamente a Tallahassee.
O sea, esto va a atrasar todo el proceso muchísimo y por supuesto eso le va a costar más dinero. Claro. Y no me lo va a pagar a mí. Yo entiendo, sí. No, y yo le trato de explicar eso a mis clientes, que a veces, como decimos nosotros, lo barato sale caro. Sale caro. Y tener los contratos hechos bien la primera vez le va a dar una paz y una tranquilidad en este proceso que ya es estresante para ellos. Exactamente. Entonces, estoy de acuerdo. Guay. Pero por lo menos tú pudiste explicarle a él qué tenía que hacer y cómo terminar este proceso de la manera correcta. De hecho, me llamó el contador. O sea, es tiempo mío, es tiempo de él, es la angustia de la familia, porque acabas de decir una palabra clave, Jessica, y sé que lo vives tú todos los días igual que yo. Estresante. Nosotros trabajamos en asuntos que causa mucha agonía, causa angustia a la familia. Es estresante para la familia. Y yo siempre hablo de la familia, no del individuo que está haciendo el trabajo. Claro. Porque detrás de ese individuo hay una esposa o un esposo, hay niños, hay escuelas esperando, hay abuelos que tienen expectativas. Entonces, es algo que hay que tener una empatía especial. ¿Okay? Para mí, creo que eso es una cosa que yo le inculco a todo el que viene a trabajar conmigo. Señores, siempre deben ser empáticos porque estamos trabajando con asuntos muy delicados de una familia. O sea, con el futuro de una familia, con los bienes de una familia. Que si sale mal, todo el plan de vida cambia. Claro. Entonces, eso para mí es primordial. Me encanta que hablase de eso porque eso es uno de los valores de nuestra firma. Sí, claro. Y entonces, a veces uno piensa en lo corporativo como algo tan frío. Son negocios, son corporaciones, pero detrás de esos negocios, porque son negocios pequeños. Hay gente, hay personas que están trabajando hoy para darle de comer a su familia. Entonces, dijiste algo que de verdad que tocó una fibra. Sí, y que es la esencia de nuestra firma en ayudar negocios. Exacto. Porque no se trata de solo hacer dinero para estas compañías, pero ese dinero y ayudar a estas compañías ayudan a personas. Efectivo. Entonces, me encanta que tú también pienses así. Pero por eso estamos juntas. Entonces, tú mencionaste que hay diferentes opciones cuando uno viene aquí, sea franquicia, comenzar de cero su negocio o comprar un negocio que ya está en marcha, sí. En la parte migratoria, ¿hay alguna diferencia? O sea, ¿el gobierno ve algo de diferencia cuando es una franquicia o un negocio? No, realmente no. ¿Por qué? Porque nuestra obligación o digamos el requerimiento legal es demostrar que existe una empresa que a su vez maneja un negocio. No importa qué tipo de negocio es y no importa qué figura legal tiene, si es franquicia o si es emprendimiento propio, ¿verdad? Lo que sí le digo a mis clientes, y aquí vienes tú una vez más a la palestra, es que cuando van a comprar un negocio ya en marcha, deben hacer un due diligence. Y no porque el dueño del negocio le dijo que era maravilloso, porque los negocios traen vicios. Y esos vicios ocultos salen después. Y en la figura de deudas. No queremos comprar deudas de nadie. Queremos comprar un negocio viable. Por eso es que es tan importante también tener un abogado en la mano que le haga un due diligence apropiado. Sí, me recuerdas a un cliente que es uno de mis clientes favoritos. Es un señor tan increíble, vino para un E2 y le estábamos comprando en un negocio para él usar para la visa E2. Y él dijo, no, todo está listo, ya mi broker hizo todo lo que tenía que hacer y mi contable. Y yo, bueno, igual me gustaría darle... revisarlo. Una miradita a los documentos. Y no sabes que en algo que uno ni piensa, el list de donde estaban todos los bienes que él estaba comprando, el landlord no lo estaba aprobando. No lo estaba aprobando. Entonces él iba a comprar toda esta maquinaria por $100,000 y no iba a poder usar el local. Entonces, cosas así que nadie le pudo decir, y él iba ya a pagar. Él lo que quería que nosotros les transfiriéramos el dinero. Y yo le dije, deme unos días. Exactamente. Entonces, y esos son los detallitos que pueden
quebrar a una familia. Claro. Porque, repito, $100,000 se dice fácil, pero caramba, producirlos no es tan fácil. No. Y sobre todo si vienes de Latinoamérica. Claro. Entonces, Y también estas personas vienen que no conocen el ambiente aquí, no tienen Exacto. contactos aquí. Nosotros somos sus personas de confianza. exacto. Entonces, ellos se están llevando por lo que nosotros decimos y eso nos da mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Entonces, para nosotros es muy importante ver esos detallitos y, bueno, usted es dueño de negocio. Si usted quiere tomar este riesgo, pues se puede. Todo negocio tiene riesgo, ¿verdad? Claro, claro. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de decirle, este es el riesgo y esto puede ser la consecuencia. Y gracias a Dios pudimos encontrarle otro negocio al señor y está en proceso, pero son cosas así. Exactamente. Y a mí me gusta hablar mucho con los clientes de la parte de la franquicia o comenzar de cero, porque depende mucho de ellos. Sí. Hay personas que no son de mucha experiencia con negocios y lo que quieren es algo fácil, pues la franquicia, ¿verdad? Es ideal. Viene Exactamente. con una llavecita, uno entra y está ya hecho el negocio. Pero hay otras personas que saben lo que quieren, tienen mucha experiencia en lo que es su industria Sí. y comenzar de cero, no que se le haga fácil, pero entre comillas. Pero entienden, entienden de negocios. Exacto. Entonces, por eso, esas diferentes opciones me alegra mucho que no afecta la visa, porque hay diferentes tipos de empresarios. Exactamente. Morela, con la visa, tú habías mencionado que hay ciertos gastos que el cliente tiene que hacer, ¿verdad? Más o menos estimados, lo que es popular es los $100,000. ¿Qué se le incluye en esos $100,000? ¿Qué califica para esos gastos? Ok, mira, muchas veces el cliente escasamente llega a los $100,000. Entonces yo trato de incorporar dentro del expediente como parte de su inversión también los honorarios que nos pagan a nosotros los abogados, porque es parte de la inversión. Claro. Ellos tienen que sacar su visa para poder llegar aquí legalmente y trabajar su negocio. Claro. Por lo tanto, eso lo podemos tomar en cuenta también. Lo que yo no tomo en cuenta, por ejemplo, es, bueno, pero yo he viajado muchas veces a Miami y me quedo en hoteles. Bueno, eso no es parte de la inversión. Entonces, no es parte de la inversión. Don't push it. Entonces, eso no. Pero sí, efectivamente, mire, si se compran un teléfono móvil, una computadora, porque tienen que tener todos los registros allí, el contrato con su contable. Claro. O sea, esas son cosas que se toman en consideración. Incluso el contrato de arrendamiento donde va a operar el negocio. Usualmente en Estados Unidos, como sabemos, se exige primer, último mes y un mes de depósito. Exacto. Ajá. Por lo tanto, en la inversión se toman en cuenta esos 3 meses. No el año del contrato, porque eso no lo Sería pagamos. buenísimo eso, ¿no? Sí, exacto. Pero sí, esos 3 meses también forman parte de esa inversión inicial. Ah, ok, perfecto. Sí. Entonces, este proceso comienza primero con hablar contigo para ver si califican Exacto. para este 2. Después trabajan con un abogado corporativo como nosotros Exacto. para comprar el negocio o comenzar y crearlo desde cero. Exactamente. Y después va la parte de la visa. En la tercera faceta, ahí en la parte de la visa, ¿qué es lo que tú ves que causa la más tardanza en obtener la visa? Bueno, desafortunadamente, Jessica, y eso creo lo que lo sufrimos el mundo entero, el COVID retrasaron los procesos, pero enormemente. Primeramente, a nivel consular, que es donde se pide la visa originalmente, muchos consulados permanecieron cerrados por mucho tiempo. Sí. De hecho, Colombia, que es uno de los países que más movilidad tiene en Latinoamérica, la sección consular de la visa E estuvo cerrada hasta hace un mes. Ay, Dios mío. O sea, desde el 2020, imagínate lo que eso significó. Claro. Entonces, muchos empresarios e inversores colombianos tuvieron que optar, uno, por llegar a Estados Unidos y en vez de pedir la visa, cambiaron su estatus. Pero eso, caramba, es muy limitante porque Claro. si bien estás legal acá, no te permite viajar. Entonces estás aquí en Estados Unidos trabajando, feliz, legal, todo lo que tú quieras. Pero si tienes a una mamá en tu país de origen, caramba, es terrible no poder viajar y visitarla. Claro que sí. Entonces esas son cosas que pues atrasaron muchísimo. Y Colombia, por decirte el último ejemplo que acaba de abrir, pero todos los consulados permanecieron cerrados por año y medio. Entonces toda esa gente pues tuvo que llegar acá. Por ejemplo, en el caso de Venezuela particularmente, que además me pega muy de cerca, Claro. porque soy de origen venezolano, Venezuela no tiene consulado, no hay embajada en Venezuela, porque
Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas. Ajá. Por lo tanto, los venezolanos tenían que viajar a Colombia, Que ya estaba atrasado. que ya estaba atrasado. Y encima, o sea, imagínate lo que eso requiere de un venezolano, viajar a Colombia, pagar un hotel, estar allí no sé cuántos días, porque no sabemos en cuántos días le devuelven su documentación. Ay, Dios mío. O sea, es una problemática terrible. Afortunadamente, en los meses recientes han habido consulados que han sido más amigables y han abierto sus puertas para atender terceros países. Por ejemplo, en Canadá, en Uruguay, en Brasil incluso, están dando esa opción. Lo que pasa es que en Brasil la entrevista es en o portugués o en inglés. Entonces a la gente le da miedo ir allá. Claro, a cualquiera. Sí, tiene que tener ya más facilidad para hablar uno de esos dos De esos idiomas, dos ya, y no la lengua de uno. Entonces, Exacto. entiendo. Pero bueno, en fin, realmente hemos sentido muchísimos retrasos. En general, inmigración en Estados Unidos está funcionando, pero la palabra de moda para nosotros los abogados de inmigración es backlog. Todo está atrasado. Lo que un proceso se demoraba 6 meses va por un año. Los permisos de trabajo, que son casi que emergencia para la familia, antes eran 3 meses, ahora va por 8 y 10 meses. O sea, terrible, es terrible, de verdad. Y es terrible que no es algo que nosotros podemos controlar. En absoluto. Claro, la Realmente. culpa siempre es nuestra. Claro, claro, porque se toma tanto tiempo. Exactamente. Esta información ha sido tan valiosa para todos que te escuchan. Pero, ¿qué consejo, si tú tuvieras que darle un consejo a todo el mundo que quiere hacer una E2, cuál sería ese consejo? Mira, Jessica, yo siempre le digo a la gente, como si fuera mi familia, como si fueras de mi familia, no hagas esto por tu cuenta. Búscate a un profesional que entienda de la materia en particular que necesitas explorar y vete de la mano de ese profesional. Y siempre le digo, en Estados Unidos de América, que todo está sistematizado y es muy regulado. Señores, aquí los errores cuestan mucho dinero y mucho tiempo. Así que mejor hacer las cosas bien. Y muchas canas. Y muchas believe me. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer. Oye, Jessica, de verdad que el placer ha sido mío. Qué rico poder conversar contigo y además hacer este servicio para toda nuestra audiencia. Perfecto. Gracias.